¿Cómo le pegan las vacas a la alfalfa, eh? Nunca le había echado alfalfa, la he comprado para las cabras algunas veces. Pero la alfalfa, vamos, la he comprado porque mañana voy a la fiesta de un pueblo y para echarle estos 2 días que vamos, para que no se vaya el ganado, porque esa puerta me la abren a veces. El otro día me la abrió uno de un coche blanco y lo vieron desde allá arriba. ¿Y qué le vamos a hacer? Ahí hay que poner un paso canadiense, no lo quieren poner y claro, la gente no quiere cerrar la puerta. Se me salieron para allí las vacas. Pero bueno, sé quién es y es lo importante. A mí no me hizo ningún daño, simplemente me hartó a las vacas y ya está. Y él ha quedado pues como ha quedado. Que encima lo vieron, el pobrecito. ¿A quién se le ocurre? ¿No sabes que allá arriba hay otra pista y pasa mucha gente por allí? ¿Cómo le pegan a la alfalfa las jardas o las berrendas? Sí, señor, sí. He conseguido esta alfalfa a muy buen precio. Mirad. A muy buen precio la he conseguido, ¿eh? Y ecológica, ¿eh? Hay que tener amigos hasta en el infierno. Mirad. ¿Quién me iba a decir a mí que un año de sequía le iba a echar de comer a las vacas alfalfa? Lo que es el destino. Buena alfalfa es, sí señor. Y está bien. Es de un autóctono que la siembra él y la alpaca él. Que esto es, la alfalfa hay que saberla comprar. Yo compro poco alimento, pero... a buen día. ¿Cómo le pegan? Está ahí la pantoja, madre mía, qué barrigón tiene esa vaca. Esa trae 2 becerros para acá. Este va a ser el parto de la burra, ¿eh? Se le ha dado la vuelta a la cría, ya ha echado los limos de darse la vuelta a la cría. Pantoja, no digas que no te quiero, que te traigo alfalfa especial para ti. Por el color de los limos se sabe si es hembra o macho. Esta va a ser un macho. La otra vez abortó, le pegaban todas. Ahí tenemos al chotín, el que tuvo la... el que tuvo la relojera. Vamos a que lo enseñe. Lo llamaba Carboche, pero lo voy a llamar Serafín. Le puse Carboche porque es muy negro. Lo voy a llamar Serafín. Mira la Serafín. ¡Ay, Serafín! Es que Serafín es un santo que protege a la ganadería. Ahora hemos hecho más alpacas de alfalfa, no os preocupéis. Mira la Serafín. Tiene el rabo como un tejón. Ten cuidado, vaca, que te alumbre un linternazo. ¡Ay, Serafín! Que ahora ha parido la vaca y de gorda que está, ¿eh? Porque va a estar uno cuidándome las mañanas por la noche y pasado. Yo estaré pasado mañana aquí. Voy a ir a Bilvestre. A la fiesta de Bilvestre, a la fiesta del toro. Os lo recomiendo que vayáis. Ponedlo en vuestras agendas. Bilvestre. Legionaria, tienes aquí una cornada, legionaria. Ay, legionaria. Primorosa, esta fue la primera que me nació. Bueno, autóctonos, os dejo, que paséis una buena noche de un 15 de agosto cualquiera de 2023. Ay, Serafín, te he puesto Serafín. Te llamaba Carboche, pero he dicho, te voy a llamar Serafín. Aquí tenéis al carretero. Pronto lo matarán a carretero, pronto
¿Cómo le pega la alfalfa al tío? Ya que tu jefe se va de fiesta mañana, que vosotros también estéis de fiesta. No va a ser solo la fiesta para el jefe, aquí... Cuando es día de fiesta es para todo el mundo día de fiesta, ¿eh? Ya lo sabéis. Serafín, Serafín. Ay, Serafín, Serafín. Está el cielo emborregado, mirad. Está como para llover. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Y es como come. Dios. He conseguido esta alfalfa, la alfalfa es lo mejor que hay. Bueno, autóctonos, os voy a dejar. Qué paisajes hay aquí. En la Extremadura la dura. Aquí está Mestanza. Esta es la segunda, tercera que me parió. Esta novilla me encanta. Esta es mi preferida. Esta me encanta, ¿eh? Esta me encanta, el número 22. Me encanta esta. Bueno, pues nos vemos mañana en Bilvestre. Ya hablaremos mañana en el directo de por la mañana. Y os cuento las historias. Las historias para no dormir. Venga. El sol se está ocultando. Nos despedimos con el anochecer. Mañana nos veremos con el amanecer. ¿O no es verdad, autóctono? Nos despedimos con el atardecer. Mañana nos saludaremos al amanecer. Ay, Dios mío, qué largos son los días de verano. Venga, autóctonos, nos vemos. Y ya sabéis, mañana Bilvestre a Salamanca. Una fiesta, la fiesta del Toro 2023. Ir para allá, os lo recomiendo. Que hay muy buena gente en ese pueblo. Yo la gente que conozco de ahí son buenísimos. Son muy buena gente en esa zona. Así que nos vemos allí los que queráis ir a la fiesta del Toro de Bilvestre. En la provincia de Salamanca. Nos vemos.